Continuamos hablando de las letras rojas. En la Biblia encontramos muchísimas promesas. De hecho, encontramos alrededor de 3,573 promesas. No sé quién se puso a contarlas, pero lo encontré en internet. A lo mejor está acertado. Si alguien quiere comprobarlo y contarlas, bienvenido, y luego me dice. Pero dicen que aproximadamente hay 3,573. A lo mejor hay más. De hecho, hay muchísimas promesas en la palabra de Dios, en la Biblia. ¿Cuántos de ustedes han orado que se cumplan todas las promesas de Dios en tu vida? ¿Cuántos hemos dicho, Dios, que se cumpla cada una de tus promesas para mí, que se cumplan en mi vida? Hemos orado eso. Hemos orado que se cumplan las promesas de Dios en nuestra vida. Ahora, hoy voy a compartir con ustedes acerca de una promesa poco emocionante. Una promesa poco emocionante. Y a lo mejor si tú has orado que se cumplan todas las promesas de Dios en tu vida, hoy que leamos estas letras de Jesús, estas palabras de Jesús, vas a decir, ay, ¿de verdad necesito orar que se cumpla eso sobre mi vida? Una promesa poco emocionante. ¿Cuántas veces la gente ha pensado que venir a Cristo significa que todo va a estar bien? Significa que todas las cosas se van a resolver. ¿A cuántos de ustedes les dijeron eso, no? Si vienes a Jesús, las cosas van a estar de maravilla. O a lo mejor nosotros le hemos dicho eso a alguien, porque a veces caemos en ese momento en el que decimos, no, hey, todas las cosas se te van a solucionar. Pero la realidad es que no encontramos que Jesús dijera en ningún lado que cuando viniéramos a Él las cosas iban a ser de maravilla, que nos iba a ir bien y que todas las cosas iban a estar muy bonitas. De hecho, encontramos una verdad muy diferente, y de hecho encontramos a Jesús diciéndonos cosas que a veces nos quisiéramos tapar los oídos y decir, yo no quiero escuchar esto que tú estás diciendo, Jesús. La verdad a veces es muy diferente. Y en este pasaje que vamos a compartir hoy, vemos a Jesús otra vez, ¿no?, yendo en cierto sentido en contra de la idea de lo que tenemos acerca de Jesús y de la idea que tenían los que estaban esperando al Mesías. Porque estaban esperando a alguien que viniera a rescatarlos del yugo de los romanos, alguien que viniera como un rey en todo su esplendor, que viniera a sacarlos de la esclavitud, a liberarlos, alguien que viniera y les hablara de todas esas cosas que ellos querían ver, esperar, no recibir de Dios. Pero luego encuentran a este Jesús, y nosotros encontramos a este Jesús que nos habla cosas que a veces no son tan fáciles de recibir. Una promesa poco emocionante. Pareciera como si Jesús les dijera, van a una tierra de lobos, guerra, espada, división y persecución. ¿Cuántos quieren esta promesa para ustedes? Levanten la mano. ¿Cuántos quieren esa promesa? ¿Cuántos han orado que todas las promesas de Dios se cumplan en su vida? Y encontramos a Jesús diciéndole a sus discípulos, esto les va a suceder. Van a ir a una tierra de lobos, de guerra, de espada, de división y de persecución. Al leer estas palabras nos pareciera que esta promesa no es muy emocionante, pero la realidad es que tiene bendiciones escondidas detrás. La realidad es que Jesús quiere lo mejor para nosotros, pero lo mejor para nosotros no siempre es lo que nosotros pensamos que es lo mejor para nosotros. Y no siempre es como nosotros pensamos que las cosas van a llegar a nuestra vida. Vamos a leer un pasaje y lo vamos a ir partiendo, y encontramos a Jesús diciéndole a sus discípulos, primero que nada, van a ir a una tierra de lobos. Mateo capítulo 10, versículo 16 al 20, Jesús empieza a hablarle a sus discípulos y les empieza a decir que la cosa no iba a ser tan fácil. Les empieza a decir que las cosas que venían no eran tan dulces, que las cosas que venían no eran tan satisfactorias, que las cosas que venían no eran precisamente algo que iban a disfrutar en la carne.
Jesús les dice, van a una tierra de lobos. Versículo 16 les dice Jesús en Mateo 10, miren, los envío como ovejas en medio de lobos. Los envío como ovejas en medio de lobos. Por lo tanto, sean astutos como serpientes e inofensivos como palomas. Jesús les dice, los voy a enviar en medio de los lobos. ¿Quién quiere estar en medio de los lobos? ¿Quién de ustedes dice, Jesús, envíame en medio de los lobos? Mándame a que me den mordidas. Mándame a que me persigan. Encontramos varios enemigos, no nada más lobos, encontramos leones rugientes, al león rugiente persiguiéndonos, encontramos serpientes y escorpiones, encontramos huestes, encontramos principados, encontramos gobernadores de las tinieblas que van a ser nuestros enemigos. Y Jesús les dice a sus discípulos, los envío como ovejas en medio de lobos. Por lo tanto, sean astutos como serpientes e inofensivos como palomas. Tengan cuidado, porque los entregarán a los tribunales y los azotarán con látigos en las sinagogas. ¿Quién dice yo quiero que me den mis latigazos? ¿Quién de nosotros decimos yo quiero que me entreguen a las sinagogas? Quiero que me entreguen a los gobernadores. ¿Quieres más enemigos que estos? Lobos, leones, serpientes, huestes, principados, gobernadores. Y Jesús les dice, los envío como ovejas. Pero hay algo que Jesús les dice, los envío como ovejas, pero tienen que ser astutos como serpientes e inofensivos como las palomas. Y lo que Jesús les estaba diciendo a sus discípulos, van a ir a una tierra de lobos, pero no por eso se van a dejar que se los coman. Van a ir a una tierra de lobos, pero no por eso se van a convertir en la comida de los lobos, sino que van a ser astutos como las serpientes. Y cuando pensamos en una serpiente, pensamos en un animal que está en el camino y ve el peligro venir y prontamente se aleja del peligro. Prontamente se esconde bajo la roca, prontamente huye. Y dice Jesús, van a una tierra de dificultad, van a una tierra de lobos, pero sean astutos como las serpientes y sean inofensivos como las palomas. Porque nuestro arma más importante no era la defensiva. Jesús nos dice, van a ir a una tierra de lobos, pero no quiero que vayan a matar los lobos. Y su deber no es ir a apuñalar. Su deber no es ir a querer sembrar odio. Su deber es ser inofensivos como las palomas. Este Jesús nos habla de una forma diferente a la que el mundo nos dice. De hecho, vimos como Jesús les dice a la semana pasada, han oído que la ley es ojo por ojo y diente por diente. O sea que si te la hacen, cóbratelas. O sea que si alguien te hace algo, dale. O sea que si alguien te pega, pégale. ¿Cuántos de ustedes tuvieron un papá que les decía así? Mi papá me decía, si te pegan, agarra un palo, decía un leño. Mi papá agarra un leño y dale con él. Y mi mamá me decía, si tú le pegas, yo te voy a pegar a ti. No, mi mamá decía, si te pegan, tú ven conmigo, porque si tú te peleas y haces y esto, yo te voy a dar otra. Pero mi papá decía, tú agarra uno y dales con él. Y en el tiempo de Jesús y en el tiempo de la ley era así. Si te hacen, haz. Si te pegan, pega. Si te matan, mata. Y luego viene Jesús y corta con eso y nos enseña un camino diferente y nos muestra una vida diferente y nos dice, sean astutos como las serpientes. Si te van a pegar, no te dejes que te peguen, corre cuando tienes que correr, pero sé inofensivo. De hecho, cuando a Jesús lo atraparon, dice la Biblia que Pedro todavía de ese mismo espíritu, ¿no? Traía su espada, y dice que cuando atraparon a Jesús, Pedro saca la espada y le mocha la oreja al siervo del sumo sacerdote. Y Jesús lo detiene y le dice, ¿qué no has entendido todavía, Pedro? Que el que vive por la espada va a morir por la espada.
No somos de ese espíritu, lo mismo que nos decía Jesús la semana pasada al leer. No somos de ese espíritu. Nuestro espíritu no es el querer imponer nuestra justicia. Nuestro espíritu es diferente, el espíritu al que nos ha llamado. Jesús les dice: los envío a una tierra de lobos. Tengan cuidado porque los van a entregar y los van a azotar con látigos. Imagínense los discípulos escuchando a Jesús, que le iban a dar sus látigos. ¿Cuántos de ustedes dijeron: ¿saben qué? Ahí nos vemos? De hecho, muchos lo hicieron. Dice que muchos decían: esta es muy dura, esta palabra es muy dura, ahí se ven. Yo no tengo que soportar esto. Yo no tengo que seguir a este hombre. ¿Y cuántos no dirían: a lo mejor yo no voy a seguir a este loco? Serán sometidos a juicio delante de gobernadores y de reyes por ser mis seguidores. Pero esa será una oportunidad para que les hablen a los gobernantes y a otros incrédulos acerca de mí. Jesús dice: los envío a una tierra de lobos, pero van con un propósito. Porque cuando los atrapen, porque cuando estén en persecución, porque cuando estén en dificultad, va a ser una oportunidad para que ustedes hablen de mí. Va a ser una oportunidad para que lleven el mensaje. De eso se trata nuestra vida. De eso se trata la vida de los que siguen a Jesús. De encontrar la oportunidad. Les dice Jesús: van a poder hablarle a los incrédulos de mí. Cuando los arresten, no se preocupen por cómo responder o qué decir. Dios les dará las palabras apropiadas en el momento preciso. Pues no serán ustedes los que hablen, sino que el Espíritu de su Padre hablará por medio de ustedes. O sea, Jesús les dice: les doy una promesa de que van a pasar por dificultad. Les doy una promesa de que va a haber persecución. Les doy una promesa de que van a andar entre lobos. Pero con esta promesa, déjenme les doy otra promesa. Cuando estén ahí, mi espíritu va a estar ahí con ustedes. Y mi espíritu, el espíritu de mi Padre, va a hablar a través de ustedes. Cuando estén ahí, no van a estar solos. El salmista se sentía más o menos así, entre lobos, entre dificultades. El Salmos 3, versículo 1 al 3 nos dice: muchos son, Señor, mis enemigos, muchos son los que se me oponen. ¿Alguna vez has estado así? Y dices: siento que todos están contra mí, siento que estoy en medio de lobos. Y muchos son los que de mí se aseguran y dicen: Dios no los salvará. Pero tú, Señor, me rodeas cual escudo. Tú eres mi gloria. Tú me mantienes la cabeza en alto. Jesús les dice a sus discípulos: los envío entre los lobos. Los voy a enviar entre los lobos. Pero voy a estar ahí con ustedes. Mi espíritu hablará a través de ustedes. Ni siquiera se tendrán que preocupar de lo que van a hablar, porque mi espíritu hablará a través de ustedes. Los envío a una tierra de lobos. Y luego continúa diciéndoles: Jesús todavía tiene más. Esta promesa no nos parece muy emotiva. No es de esas que uno dice: yes, sí Señor, como dice la canción, ¿no? Yes Lord, como decía algo así de las promesas de Dios, ¿no? Los envío a una tierra de traición y de calumnia. A una tierra de traición y de calumnia. En Mateo 10, versículo 21 al 33, Jesús continúa diciéndoles: un hermano traicionará a muerte a su hermano. ¿Cuántos piden esto? Un padre traicionará a su propio hijo. Los hijos se rebelarán contra sus padres y harán que los maten. Todas las naciones los odiarán a ustedes por ser mis seguidores. Yo nunca había, bueno, al menos no me acuerdo de haber escuchado un sermón acerca de esto. Como que dice: no es lo mejor para compartir, ¿no? Como que decir que Jesús me va a llevar a una tierra en la que me van a traicionar, van a hablar de mí, me van a morder, mis papás se van a poner contra mí. Como que no es un mensaje muy popular, pero son las palabras de Jesús. Son las palabras de Jesús. Y Jesús les dice a sus discípulos, versículo 22: todas las naciones los odiarán a ustedes por ser mis seguidores. Pero todo el que se mantenga firme hasta el fin será salvo.
Cuando los persigan en una ciudad, huyan a la siguiente. Les digo la verdad, el Hijo del Hombre regresará antes de que hayan llegado a todas las ciudades de Israel. Como un paréntesis, ¿no? Todavía están discutiendo los teólogos qué estaba diciendo Jesús cuando habló esto. Ahí ustedes investiguen. Versículo 24, los alumnos no son superiores a su maestro, y los esclavos no son superiores a su amo. Los alumnos deben de parecerse a su maestro y los esclavos deben de parecerse a su amo. Si a mí, el amo de la casa, me han llamado príncipe de los demonios, a los miembros de mi casa los llamarán con nombres todavía peores. ¿Con qué nombre te han llamado? Jesús les dice, los mando a una tierra de traición y de calumnia. Y Jesús sufrió una traición. Y Jesús sufrió las calumnias. Y a Jesús le llegaron a decir que echaba a los demonios por el príncipe de los demonios. Y dice Jesús, si a mí me llaman, que he hecho a los demonios, que he hecho a los espíritus fuera por el príncipe de los demonios, ¿qué no irán a decir de ustedes? ¿Por qué tenemos la idea que tenemos que caerle bien a todos, ¿no? ¿Por qué tenemos la idea que la gente nos va a aceptar? ¿Por qué tenemos la idea que el mundo se va a acomodar a lo que la palabra dice cuando es antagónico? Cuando Jesús viene y habla un mensaje radical, y muchos menos los religiosos, porque los primeros que acusaban a Jesús eran los religiosos. Los primeros que dijeron, ¿cómo está eso que Jesús echa fuera a los demonios? Los que se quejaron de que Jesús sanaba a personas en el día de reposo eran los religiosos. Los que cuestionaban a Jesús eran los religiosos. Y Jesús dice, si a mí me calumnian, no esperen ustedes algo mejor. Así es que con que te den el título de príncipe de los demonios, todavía andas bien, como Jesús. Dice Jesús, les basta ser igual que su maestro. Les basta ser igual que su maestro. Si a mí me han llamado nombres, ¿por qué a ustedes no? ¿Qué nombres te han llamado? ¿Qué cosas te han dicho? Yo recuerdo cuando era niño, ya les conté esto, ¿no? Que a una mujer ahí del barrio era como que casi me perseguía, y donde me encontraba era la mamá de un amiguito, de un amigo mío, pero era una señora de esas tremendas, por no decir otra cosa. Y siempre que me la encontraba, ella sabía que nosotros éramos cristianos y me decía, ministro, y me lo decía con unas palabras así como diabólicas, así que salían del... Así, ministro, y yo me enojaba mucho que me dijera así. Yo no entendía, no era un niño, pero me enojaba así, ¿por qué me dice eso? ¿No? Es como cuando te dicen aleluya y que te dicen otra vez, que no son nada palabras malas, pero las tomamos como ofensa, ¿no? Y yo me enojaba mucho, pero ahora digo, pues estaba profetizando la señora. Pero yo me enojaba porque decía, ¿por qué me dice estas cosas? ¿No? Y te decían aleluya y tantas otras cosas. Y la realidad es que nosotros aquí estamos en la gloria. ¿Cuándo fue la última vez que alguien se te puso al brinco? Que te pegó, que te golpeó, que te dijo, ¿no? Que se agarró contigo, que te... ¿Cuándo? No conozco a nadie, a lo mejor muchos años atrás, a lo mejor en México, en Kioto todavía, ya ni eso. Pero sí hay en otros países los que tienen que poner su vida en la línea y decir, ¿qué voy a hacer? ¿Voy a honrar a las personas o voy a honrar a Jesús? Y no quiere decir que nosotros vayamos a estar así siempre. Ojalá y el Señor nos permita seguir hablando su palabra libremente. Pero cuando llegue el momento, ¿qué va a pasar? Jesús les dice, si a mí me calumniaron, no esperen otra cosa. Así que no tengan miedo, dice versículo 26. No tengan miedo de aquellos que los amenazan, dice Jesús. Pues llegará el tiempo en que todo lo que está encubierto será revelado y todo lo secreto se dará a conocer a todos. Lo que ahora les digo en la oscuridad, grítenlo por todas partes. Cuando llegue el amanecer, lo que les susurro al oído, grítenlo desde las azoteas para que todos lo escuchen. No teman a los que quieren matarles el cuerpo. Qué fácil se oye, ¿no? De Jesús. No teman a los que los quieren matar. Así como que, oye Jesús, ¿cómo no? ¿De qué hablas? Porque la realidad es que la mayoría de nosotros nos aferramos a esta vida, ¿sí o no? Si alguna persona está sufriendo en una enfermedad, oramos para que el Señor lo sane. ¿Cuántos de ustedes han orado, Señor, ya llévatelo? Nadie. Aunque sepamos que va con el Señor. Y Jesús les dice, no teman a los que les pueden matar el cuerpo.
No teman a los que les pueden matar el cuerpo, porque no les pueden hacer nada en realidad. Solo teman, dice, no teman a los que les quieren matar el cuerpo, no pueden tocarles el alma. Teman solo a Dios, que puede destruir tanto el alma como el cuerpo en el infierno. Nada puede tocar nuestra alma. Jesús les dice a sus discípulos: los voy a mandar y los van a calumniar y les van a decir cosas, y a lo mejor los van a robar todo, a lo mejor los van a meter en la cárcel, a lo mejor van a estar entre los tribunales, les van a quitar todo, sus posesiones, su vida, a lo mejor hasta tu salud. Pero una cosa les dice Jesús, les aseguro: no pueden tocar su alma. La promesa más grande que Jesús nos da a ti y a mí es: no van a poder tocar tu alma. No hay nadie que pueda tocar tu alma. No hay nada que pueda realmente hacerte daño permanente. Esa es la promesa que Jesús nos está diciendo entre las palabras. Realmente te puede pasar todo en esta vida, en esta tierra te puede pasar de lo peor. La puedes llevar de perro, como dicen. Pero tu alma nadie la puede tocar. Todo daño, todo sufrimiento que pudiéramos tener en esta tierra es temporal. Es temporal. Todo daño, toda circunstancia, todo lo difícil, toda persecución que pudiéramos tener en esta tierra es temporal. ¿Acaso no es algo por lo que alegrarnos y decir: yes, realmente esto vale la pena? Porque más que las cosas de esta tierra, Jesús me está diciendo: nada va a poder tocar mi alma. Versículo 29, Jesús continúa diciendo: ¿cuánto cuestan 2 gorriones? ¿Una moneda de cobre? Sin embargo, ni un solo gorrión puede caer a tierra sin que el Padre lo sepa. En cuanto a ustedes, cada cabello de su cabeza está contado. Algunos es fácil contarlos porque no tienen muchos. Así que no tengan miedo. Para Dios ustedes son más valiosos que toda la bandada de gorriones, dice Jesús. O sea, aunque la situación esté difícil, algo pueden estar seguros, les dice Jesús. Si ven a los gorriones, Dios se ocupa de ellos y ustedes son más valiosos. Lo que está diciendo Jesús, su valor es mucho más grande. Su vida está en mis manos. Conozco cada uno de sus cabellos, dice Jesús. Y ninguno de esos cabellos se va a caer. Ninguno de esos cabellos va a ser tocado si yo no lo permito. Esa es la seguridad que les doy. Que el diablo no va a poder tocar su alma. Que el diablo no va a poder tocar su eternidad. Que todo el sufrimiento va a ser temporal. Pero que llegará el momento en el que ya no más podrán tocarlos. Llegará el momento, dice Jesús. Una cosa tienen que estar bien seguros: es que valen. ¿Y qué tanto valen? Valen sangre. Valen sangre. Dice Jesús: valen sangre. Mi sangre, dice Jesús. Mi sangre. Ese es su precio. Ese es su valor. Ese es su valor. Versículo 32: todo aquel que me reconozca en público aquí en la tierra, también lo reconoceré delante de mi Padre en el cielo. Pero el que me niegue aquí en la tierra, también yo lo negaré delante de mi Padre en el cielo. Jesús les dice: los envío a las calumnias, pero déjenme les digo, si aguantan las calumnias, si aguantan la traición, si aguantan la dificultad, si aguantan el dolor, si aguantan la enfermedad, si aguantan la persecución y al final se mantienen firmes, tienen la seguridad de que cuando yo esté delante de mi Padre, voy a decir: yo conozco a este, yo sé quién Él es. Yo te pregunto a ti y me pregunto a mí mismo si las cosas que pasamos en esta tierra valen la pena para que Jesús nos reconozca. Cuando llegue el momento que estemos delante de Él y que Jesús pueda decir: yo lo conozco, yo sé quién Él es, yo sé cómo se llama, lo reconozco delante de mi Padre. Jesús les dice: pero si me niegan, también los voy a negar. Pero si me reconocen, los voy a reconocer.
Los envío a tierra de lobos, Jesús les dice. Los envío a tierra de traición, a tierra de calumnias. Y luego sigue hablando y como si no fuera poco todavía. Si todavía tienes más, Jesús. Los envío a tierra de espada. Mateo capítulo 10, versículo 34 al 39. Continuamos ahí. Jesús les dice: no crean que vine a traer paz a la tierra, dice Jesús. No se equivoquen. No crean que vine a traer paz a la tierra. No vine a traer paz, sino espada. He venido a poner a un hombre contra su padre, a una hija contra su madre, a una nuera contra su suegra. Eso ya era seguro desde antes de que Jesús llegara. Sus enemigos estarán dentro de su propia casa, les dice Jesús. ¡Wow! Cuando escuchamos estas palabras nos estremecemos. ¿Cuántos quisiéramos ir a predicarle a la gente y decirle: hey, vente, te invito a la iglesia, verás que tu esposa se va a poner contra ti, tus hijos, tu papá, tu abuelito y todos? No, dices, pues qué suave, no, ahí te ves. Jesús se lo estaba diciendo a sus discípulos. Cuando los llamó, primero los llamó con su amor y con su gracia, pero luego les dice: miren, así es la cosa. Así es la cosa. Esta es la realidad, esta es la situación. Van a ir a una tierra de espada, van a ir a una tierra de dificultad. Sus enemigos estarán dentro de su propia casa. Si te toca enfrentar a tu propia familia por Cristo, ¿qué vas a decidir? ¿Qué vamos a decidir? ¿Qué va a pasar? ¿Qué vas a hacer? Si amas a tu padre o a tu madre, dice Jesús, si amas a tu padre o a tu madre más que a mí, no eres digno de ser mío. Si amas a tu hijo o a tu hija más que a mí, no eres digno de ser mío. Si te niegas a tomar tu cruz y a seguirme, no eres digno de ser mío. Si te aferras a tu vida, la perderás. Pero si entregas tu vida por mí, la salvarás. Jesús dice: te envío a una tierra de espada, a una tierra de dificultad, a una tierra de guerra, pero te doy una promesa: que si permaneces, que si entregas tu vida, en realidad la encontrarás. Que si entregas tu vida, en realidad la salvarás. Que si entregas tu vida, en realidad ahí es en donde encontrarás la plenitud de la vida, dice Jesús. Ahí es donde encontrarás la verdadera plenitud. En el medio de los lobos, en el medio de las calumnias, en el medio de la espada, en el medio de la dificultad y del dolor, en el medio de la enfermedad, en el medio de la pobreza o de la persecución. Si entregas tu vida, la encontrarás. El mensaje de Jesús es un mensaje que a veces nos parece paradójico, contradictorio, en donde decimos: ¿de qué estás hablando, Jesús? ¿De qué estás hablando? Por eso es que Jesús les dice: les voy a dar al Espíritu, porque Él les va a enseñar todas las cosas. Él les va a capacitar, Él les va a dar el poder que necesitan. Con Él ustedes van a poder sobrellevar toda circunstancia. Con Él ustedes van a poder enfrentarse a cualquier persona, a los gobernadores. Con Él ustedes van a poder sobrellevar la persecución. Piensa en los cristianos en otros países que han tenido que entregar su vida, que han tenido que vivir en la prisión por no negar a Jesucristo, que han tenido que dejar todas las cosas, que han tenido que abandonar a sus familias por Jesús. Jesús lo que estaba diciendo es: no te doy dos opciones, solamente tienes una. O me sigues o no me sigues. O caminas conmigo o no caminas. En algún momento Jesús les dijo: el que no es conmigo, contra mí es. Y el que conmigo no recoge, no nada más no recoge, sino que el que conmigo no recoge, desparrama, dice Jesús. Tú y yo no podemos ser solamente los que vemos a Jesús de lado. Tú y yo tenemos que ser aquellos que caminamos con Jesús. Y la palabra no era fácil, pero venía con promesas. La promesa de Jesús era: ahí en la dificultad mi Espíritu estará con ustedes.
Ahí en la dificultad yo les voy a dar. Ahí cuando estén en la dificultad tengan por seguro que en aquel día yo los reconoceré. En aquel día yo los reconoceré. En medio de la espada ustedes se pueden agarrar de la seguridad de que no están perdiendo su vida, sino que han encontrado su vida. Pero ¿qué no Jesús era el príncipe de paz? ¿Que no Jesús era el príncipe de paz? ¿No? ¿No era esta la promesa de que vendría el príncipe de paz? Y luego Jesús les dice, no he venido a traer paz, he venido a traer espada. Y la realidad es que sí es el príncipe de paz, pero no una paz como nosotros lo pensábamos. Paz, pero no como lo pensábamos, no como tú y yo lo esperábamos, no como tú y yo pensamos que tienen que ser las cosas. A veces tenemos nuestra idea, creemos que las cosas deben de ser de alguna forma, pero tenemos que entrar a la profundidad de la comunión con Cristo y entender lo que sus palabras nos dicen y saber lo que Él nos está hablando. Él es el príncipe de paz, pero no es una paz igual que la del mundo. En Juan 14, 27 Jesús les dice, les dejo un regalo, les dice Jesús. Ya estaba Jesús por ser levantado a los cielos y les dice, les dejo un regalo, paz en la mente y en el corazón. Nosotros queremos paz afuera, ¿no? Nosotros queremos paz en las circunstancias. Queremos que las circunstancias cambien y que esa es la paz que queremos. Queremos paz en la ciudad, queremos paz en la familia, queremos paz en nuestras relaciones. Y Jesús les dice, no. Les voy a dar paz en la mente y en el corazón. Y la paz que yo les doy es un regalo que el mundo no puede dar. La gente busca paz y busca, pero no la pueden encontrar porque no puede. No existe, no la tiene el mundo. Jesús dice, el mundo no la puede dar. Así que no se angustien ni tengan miedo. En medio de la tierra de lobos, en medio de la dificultad, dice Jesús, yo les voy a dar paz. Una paz en la mente y en el corazón, una paz que el mundo no les puede dar. Una paz que no les puede dar los millones de pesos. Una paz que no les puede dar las cosas exteriores. Encuentras estas personas que lo tienen todo. Encuentras estas personas que son a veces famosos y que han logrado la fama y tienen dinero y tienen salud y todas las cosas a su alrededor están bien, pero su interior está revuelto. Y muchos de ellos hasta cometen suicidio. Y tu pregunta es, ¿pero qué pasó? Y a veces las personas pensando, es que yo cuando tenga esto encontraré la paz. Cuando tenga una relación, cuando tenga dinero, cuando tenga un carro, cuando tenga casa, cuando sea famoso, cuando tenga salud, entonces tendré paz. Jesús le dice, nada te va a dar paz. Nada te va a dar paz. Porque no pueden darte la paz, pero yo te puedo dar la paz. Y esa paz es una paz que el mundo no da. Es una paz interior, es una paz verdadera. Es el príncipe de paz mismo dentro de nosotros, reinando dentro de nuestra vida. Jesús les dice, en medio de la tribulación, en medio de la angustia, en medio de las dificultades en tu familia, aunque te digan cosas, aunque te digan nombres, aunque no te quieran, aunque te rechacen, a lo mejor alguno de ustedes ha vivido eso ya. Tener que decidir y decir, prefiero a Cristo que a alguien de mi familia. Muchos de nosotros hemos tenido que llegar ahí. Y aunque tenemos promesa de Dios para nuestra familia, hay momentos en los que tienes que decir, tengo que seguirte a ti, Jesús, porque necesito esa paz verdadera. En medio de todo esto, en medio de la tierra de lobos y en medio de tantos enemigos, en medio de una promesa que no parece tan emotiva, Jesús les dice, les doy paz, les prometo paz, les prometo que estaré con ustedes, les prometo que nada los podrá tocar, que su vida está en el hueco de mi mano. Esa palabra no quiere decir que no te van a poder hacer cosas, porque encontramos que los cristianos sufren a manos de los malos. En los países de persecución encontramos que los agarran, los matan
les roban, los torturan. Y si nosotros pensamos que la promesa es para este cuerpo, para esta vida, entonces nos está cumpliendo la promesa, pero no es lo que Jesús dijo. Jesús dijo: les prometo que su alma nadie la podrá tocar. Les prometo que su eternidad nadie la podrá tocar. Así es que lo que nos pase en esta tierra solamente es temporal. Tenemos que aguantarlo como quiera. Tienes que sufrirlo de todas formas y no es fácil. Aun cuando sabes que es temporal, no es fácil. No es porque sepas que es temporal, ya de pronto ya no sientes. La realidad es que lo sientes, pero Jesús dice: si aguantas, si persistes, si te agarras de la promesa, si entregas tu vida, la encontrarás. Terminamos con una promesa que el Espíritu Santo nos habla a través del apóstol Pablo. En Romanos capítulo 8, versículo 35-39. Si alguien sabía de lo que Jesús estaba hablando, era el apóstol Pablo. La mayoría de nosotros no hemos pasado por tribulaciones para entender mucho de esto. Es la realidad. Muchas de nuestras tribulaciones a veces son que no tenemos los zapatos que nos gustan, o que el aire está muy caliente, o que la casa está muy fría, o que el carro no trae llantas. A veces es la realidad. Esas son nuestras tribulaciones a veces. O que nuestro hijo nos hizo un berrinche. Esas son las tribulaciones, ¿sí o no? ¿Cuántos de ustedes los han metido a la cárcel por Jesús? Si encuentro a uno aquí, le pago la comida. No se lo inventen, ¿no? Sí, allá me agarraron. Nada, que te agarraron porque andaba haciendo cosas que no debías. Y el apóstol Pablo sabía bien de lo que Jesús había hablado. Entendía perfectamente, lo habían latigado, lo habían perseguido, le habían dado golpes, lo habían metido a la cárcel, había naufragado, había pasado por hambres, había estado en tribulaciones, le habían calumniado, decían cosas de él, no lo aceptaban, estaba en la cárcel una y otra vez. Entendía perfectamente y les escribió a los romanos esto. En Romanos 8, versículo 35 al 39. ¿Acaso hay algo que pueda separarnos del amor de Cristo? Les dice. Y piensen en esos hombres. Imagínense por un momento estos hombres. Así como que con la valentía que hablaban la palabra. O sea, no crean que lo decían así como que nada más, sino que dentro del corazón les salía. ¿Acaso hay algo que nos puede separar del amor de Cristo? ¿Será que Él ya no nos ama si tenemos problemas o aflicciones? ¿Cuántos hemos pensado eso, no? Dios ya no me ama porque me duele una muela que se me está cayendo, ¿no? Dios, quítame esta muela. ¿Cuántos de nosotros pensamos, no, acaso Dios ya no me ama por estas aflicciones? Si somos perseguidos, y luego ya entra en cosas más, ¿no? Si somos perseguidos o pasamos hambre, o estamos en la miseria, o en peligro, bajo amenazas de muerte, como dice en la Escritura, por tu causa nos matan cada día, nos tratan como ovejas en el matadero. Claro que no, dice el apóstol Pablo. Él mismo se contesta: claro que no. Él sigue amándonos en medio de todo. Él sigue estando ahí. A pesar de todas estas cosas, nuestra victoria absoluta por medio de Cristo que nos amó. A pesar de todas estas cosas, nuestra victoria es absoluta por medio de Cristo que nos amó. Y luego le añade y dice: y estoy convencido. Estoy convencido. Y eso es lo que tú y yo tenemos que tener en nuestra mente: convencimiento. Tú y yo necesitamos salir de aquí hoy convencidos. Señor, nada me puede separar de ti. Si me persiguen, si me pegan, si me golpean, si un día el gobierno se aloca y de pronto persiguen a todos los cristianos, si un día me echan para México, me voy, o me tengo que ir para Canadá, si un día tengo que estar donde quiera que esté, nada me puede separar del amor que tú tienes para mí. Si un día se me acaba el dinero, si un día se me acaba la salud, si de pronto me dicen que tengo una enfermedad incurable, nada me puede separar. Estoy plenamente convencido de que nada podrá separarnos del amor de Dios. Esto es lo que estaba hablando Jesús.
Nada te va a poder separar. Yo conozco cada uno de tus pelos, dice Jesús. Podría haber dicho cualquier otra cosa, no, pero Jesús dice, conozco cada uno de sus pelos, está contado. Y estaban peludos en ese entonces, ¿no? Greñudos y barbones. Cada uno de ellos. Ni la muerte, empieza el apóstol Pablo, ni la vida, ni los ángeles, ni los demonios. Ustedes que a lo mejor alguien que piensa, no, un demonio me quiere robar la paz, me quiere quitar, me quiere atemorizar. No, nada te puede separar, ni los ángeles, ni los demonios, ni nuestros temores de hoy, ni nuestras preocupaciones de mañana, ni siquiera los poderes del infierno pueden separarnos del amor de Dios. Ningún poder en las alturas ni en las profundidades. De hecho, nada en toda la creación podrá jamás separarnos del amor de Dios que está revelado en Cristo Jesús, nuestro Señor. Cuando oyes esto dices, wow, Señor, nada nos puede separar de ti. Nada. Tú y yo tenemos que agarrarnos de estas promesas y decir, nada me va a separar de ti. Es cierto que me ha tocado andar en tierra de lobos. Y a lo mejor los lobos con los que has andado han sido malos. Otros nos ha tocado unos lobos medios mansitos, no tan malos, ¿no? Pero a lo mejor sí te han tocado una tierra de calumnias en las que han hablado y te han traicionado. O una tierra de espada también. Una tierra de dificultad. Jesús les dice, van a pasar por ahí, van a andar por ahí, unos más allá que otros, unos por más dificultades que otros, pero yo estoy con ustedes. Yo estoy con ustedes. Pónganse de pie. Lo más poderoso de esto, cuando pensamos en los apóstoles, pensamos en los apóstoles que vivieron la persecución. Y lo más poderoso que cuando después de que Jesús les dice todo esto, los apóstoles siguieron con Jesús. Pero luego el Señor fue a la cruz y luego resucitó y luego recibieron el Espíritu. Y después de que recibieron el bautismo del Espíritu y empezaron a hacer la obra de Dios y el Señor empezó a expandir la iglesia, lo más poderoso es que se cumplió todo esto. Cada uno de los discípulos murió por Cristo. Y lo más poderoso es que cuando les pasaban estas cosas, si ustedes lo pueden ver en el libro de Hechos, dice que se alegraban. Y dice que decían, Jesús nos ha tenido por dignos de que nos azoten, decía, y de que nos metan en la cárcel. Dice que se alegraban porque los metieron en la cárcel y les dieron sus latigazos. O sea, piensa en eso. Piensa en ese cambio. ¿Qué pasó? ¿Qué sucedió en su vida? Que entendieron algo. ¿Qué sucedió? Que de pronto empezaron a ver la aflicción, la persecución y la angustia no como algo a lo que huir, sino algo que los transformaba cada vez más a la imagen de Cristo. Por eso es que Jesús les dice, les basta ser como yo. Y van a pasarla como yo, les dice Jesús. En otro pasaje se le acercan, cuando todavía no estaban así, no tan espirituales y todo, se le acercan a Jesús y le dicen, queremos sentarnos en el cielo a tu diestra y a tu derecha. Le dicen a Jesús y Jesús les contesta, ustedes no saben lo que dicen, no están tontos, no saben lo que dicen, pero les dice, pero déjenme les pregunto algo, ¿pueden tomar de la copa que yo tomo? Sí, dicen. Sí, y les dice Jesús, de hecho van a tomar de la copa que yo tomo. Y lo que le estaba diciendo, de hecho van a sufrir igual que yo. Y ellos dicen, no, sí podemos, Señor Jesús. Sí podemos. Le dice Jesús, van a sufrir igual que yo. Le dice, pero sentarse a mi diestra y a mi siniestra no me toca a mí darlo. Pero Jesús les dice, les basta ser como yo. Y van a ser como yo. Van a sufrir. Van a pasar por dificultad. Van a tener que demostrar
van a tener que demostrar. Hay otro pasaje en la palabra del Señor que nos dice: el justo, si el justo con dificultad se salva, ¿qué será del impío? Y lo que nos está diciendo es que hay dificultades y que hay momentos en los que vas a tener que luchar, y hay momentos en los que te va a costar, y hay momentos en los que vas a decir: Señor, esto está demasiado duro. Pero tienes una promesa de que ahí en medio de todo Él está contigo. Y tienes otra promesa de que al pasar la tribulación tienes asegurada la vida eterna. Y tienes otra promesa de que Jesús te va a mirar en aquel día, y cuando te mire te va a decir: yo te conozco. Y no nada más te va a decir a ti que te conoces, sino que le va a decir al Padre: Padre, yo lo conozco, yo sé quién Él es, yo quiero ser reconocido de ti, Jesús. Si a lo mejor has estado batallando, ahorita es el momento para decirle: Señor, me acerco a ti, me agarro de tu amor. Si a lo mejor has estado batallando, ahorita agárrate del amor de Cristo. Agárrate del amor de Cristo. Dile: Señor, yo me agarro de tu amor. Yo me agarro de tu promesa. En medio de la dificultad, en medio de esta tierra de lobos, en medio de huestes espirituales, en medio de gobernadores, en medio de enemigos. La palabra del Señor nos dice que nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra lo espiritual. Pero en medio de esa lucha, la promesa de Jesús es: yo estoy contigo. La promesa de Jesús es: nada te podrá separar de mi amor. No quiero terminar sin dar una oportunidad. Si alguien tiene necesidad de que oremos por usted, a lo mejor has estado pasando en dificultades, a lo mejor tienes problemas y mucha angustia. A lo mejor no es una persecución física, pero hay una situación espiritual que te ha agobiado. No la minimizamos, cada quien tiene dificultades diferentes. No minimizamos lo que estás pasando, y mucho menos Cristo. Cristo no lo minimiza y sabe y entiende tu necesidad. Si alguien tiene necesidad y quiere que oremos por usted, queremos darte la oportunidad y podemos orar por ti.